concluir ya el mes de julio y sometida a la ciudadanía a una canícula terrible, clavícula, dicen los niños en Matehuala, recibimos nuevamente la visita del poeta, escritor, amigo, conocido de ustedes, Álvaro Mata Guillé. Él es un escritor nacido en Costa Rica que nuevamente visita Matehuala para participar en diferentes actividades literarias. Esta noche van a tener una reunión con el maestro Armando Adame y con Mario Alonso, con Renata Torres Nava, relacionado con el mundo de las letras, coloquio de literatura le llaman, y bueno, aprovechamos esta visita que nos hace para platicar de él, como siempre, de diferentes temas, particularmente de un libro del que nos va a hablar, que está a punto de salir al público, y será muy interesante conocer sus puntos de vista. Bienvenido, Álvaro. Bueno, no, gracias de nuevo a ustedes por la oportunidad y de estar de nuevo acá en Matehuala, agregándote a la actividad de hoy, que la primera parte va a ser eso y la segunda es un homenaje que se le va a hacer a Mario Alonso, digamos, por su trayectoria, por lo que ha hecho, por lo que ha buscado, por su ética. Entonces a Mario Alonso López se le va a dar una plaquita y se le va a hacer hoy un homenaje ahí convocado por distintos organismos de acá, incluido el Centro Cultural de Real de 14. Y pasando a lo del libro, pues este libro es una antología que recoge textos de 3 libros. Cuando uno se pone a pensar cuáles son los temas que te mueven o qué es un libro, ¿verdad? A mí, por ejemplo, no me gusta decir que un libro es un poemario, esto es un libro, son historias que están ahí, que se relacionan y que vienen de mucho tiempo, que tiene que ver con tus preguntas, de cómo te sentís en el mundo, de cómo descubrís un lenguaje que explique cómo estás en el mundo, el entorno y todas las cosas que suceden. Entonces este libro, que inicia precisamente un proyecto editorial allá, en un lugar que se llama San Nicolás de los Ríos, de la provincia de Buenos Aires, pues tengo el honor de que ellos quisieron iniciar un proyecto latinoamericano de escritores con un libro mío y en este caso es una antología. Ahí se recogen 3 textos de 3 libros, uno que se llama Sobre los fragmentos, otro Debajo del viento y otro Las hojas en el destello de la sombra. Y en los 3 los uní, partes de ellos, porque son esas cosas que te digo, de preguntas, de quién es uno, de quién es este entorno, de cómo te explicas lo que estás viviendo, tanto en el pasado, cómo llegamos a ser esto que somos, y el presente. Es decir, todo esto que nos acontece que de alguna manera en algunos momentos pues nos abruma. Y eso lo vamos a presentar el 14 en San Nicolás, el 14 de agosto, y el 15 en la provincia de Santa Fe, en su capital, en Rosario. Vamos a hacer 2 presentaciones y luego, bueno, vendrán otras actividades ahí conexas para este año o para el año entrante con este libro y otros que irán apareciendo. Y hemos conversado de hacer una presentación aquí en San Luis en el mes de octubre de ese libro, ¿verdad? Entonces más o menos es eso. Ahora, ¿qué temas tratan esto? Es que a uno cuando le preguntan qué tema escribe, es que no hay un tema. Es decir, uno escribe de la vida y la vida es cosas concretas que sentís, cómo percibís, y eso es donde se une de pronto entre todos la literatura, porque son las cosas que todos vivimos de alguna manera. Solo que algunos pues se atreven a escribirlas, otros al atreverse a escribirlo lo hacen muy bien, otros no tanto, pero es decir, eso es lo que mueve al ser humano. Y lo mueve sabiendo que tenés un límite, ¿verdad? Es decir, yo no sé, no creo que nadie nos pueda decir de dónde venimos, cómo se formó la vida o qué es la vida exactamente, más allá de esa conciencia que tenemos, que nos hace percibir cosas no necesariamente correctas, simplemente percibimos y tratamos de explicar nuestro entorno, lo que somos, y lo otro que sabemos es que desaparecemos en algún momento determinado.
puede ser mañana, puede ser dentro de un tiempo X, y entonces es como ir de una noche a otra noche. Eso es lo que tiene, eso es nuestra vida. Y lo menciono porque en una época como la nuestra, tan cargada de consumo y tan cargada de violencia, se nos olvida que ese tránsito es lo único real que hay, que no te vas a llevar nada, que tuyo no es nada, ni siquiera tu vida, porque si tu vida fuera tuya, determinas cuándo quieres irte, si es que te quieres ir algún día, pero no, eso no sucede. Es un organismo donde ocurren cosas, se descompone ese organismo, se envejece ese organismo y se tiene que transformar en otra materia, y esa es la realidad que hay. Entonces, en estos escritos, tanto el de Debajo del viento, tanto en Sobre los fragmentos, tanto en Las hojas en el estello de la sombra, siempre estoy tratando esos temas de distinta manera, ¿verdad? Uno me lo planteo siendo niño, otro me lo planteo estando acá, otro me lo planteo ante las cosas que decimos y afirmamos, y bueno, eso es más o menos en resumen ese proyecto que de alguna manera se enlaza pues a toda esta dinámica que siempre tenemos de los festivales, de abrir espacios por aquí, de abrir espacios por allá, y como les digo, pues es un honor que a uno lo inviten a abrir un proyecto editorial latinoamericano en un país que no es el tuyo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Álvaro. Me llama la atención que cuando dices voy a presentar un libro, no expresas un libro de poesía, un libro. Los libros, si hablan de la vida, cuentan historia, es historia puesto que ya están publicados, editados. Supongo entonces que la poesía también cuenta historias. Claro, o sea, a mí, digamos, me cuesta mucho esto de cuando te dicen, usted es poeta, siento como un quisquilleo ahí que me dice que esos títulos en una época como la nuestra dicen menos de lo que realmente es. De pronto decirse poeta o decir que haces poesía refleja un vaciamiento o una impostura o una pedantería o una presunción de algo. En realidad, cuando te encontrás buscando cómo expresar, más allá de nuestros gritos normales que nos duele algo, y hacer algo con eso, descubrís que hay un elemento en la condición humana que es que no sabes. El lenguaje, si uno lo lleva al dogma, que es, digamos, la manera más radical de tratar de ver la realidad en términos de fijarla, pues son cosas que nunca van a explicar la realidad, pero la realidad no se puede explicar, se escapa. Cada vez que vos decís silla, no está la silla en la palabra. Cada vez que hablas de una imagen, es algo que sentís que se difumina. Entonces, una parte de la condición humana es no saber. Hay un vaciamiento ahí, algo que nosotros no podemos explicarnos, y además la otra parte de esa condición es que nosotros estamos sumergidos en un caos, ligados a un abismo. Es decir, no sabemos qué es todo esto, estamos rodeados de cosas misteriosas, y no estamos hablando ni de fantasmas, ni estamos hablando de extraterrestres, estamos hablando de cosas muy simples. Esto es una materia que yo le puedo decir materia, pero yo no sé qué es, no sé de dónde viene, no sé si hay un tiempo en el universo, no sé si hay un inicio en el universo, y nosotros estamos sumergidos en eso. Por ejemplo, cuando nosotros dormimos, que todos dormimos, unas horas más, unas horas menos, fuera, como le digo a los muchachos cuando les estoy dando un taller, fuera de las horas de clase, ¿verdad? Cuando dormimos algunas horas más, uno desaparece como conciencia. Y entonces uno dice, qué cosa más extraña, yo estoy ahí sin estar ahí. ¿En dónde estoy? ¿Qué soy yo? Una conciencia que se forma a partir de las moléculas que tengo en el cerebro, y si esas moléculas varían, ¿soy otro? Pues sí. Entonces, es decir, nosotros queremos aferrar, fijar una realidad que se escapa siempre. Entonces, cuando uno habla de poesía, ¿de qué estás hablando? ¿De algo que es rimado? ¿De algo que son unos versitos?
No, yo creo que en cada expresión, teatro, danza, literatura, hay el que lo hace bien o el que intenta hacerlo bien o el que logra plasmar, está trabajando con tu ser expresándose. Y esa expresión construye algo. Entonces, desde mi punto de vista, yo escribo un libro donde ocurren cosas. Hay personajes que están ahí, que no soy yo, que me dicen cosas, hay cosas que trato de decir, esto es lo que soy yo, pero está siempre en, digamos, un conglomerado de elementos ahí. Entonces decir, bueno, tengo un poemario es un poco ridículo, porque entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Un conjunto de piecitas que se unen o estás realmente enfrentándote a tu condición de persona, a tu ignorancia ante esa condición de persona, ante lo que sentís, ante esa condición de persona, el cómo te sentís y cómo no puedes explicar las cosas, sí o no? Entonces, claro, cuando te enfrentas a eso, no estás haciendo un poema, estás enfrentándote a la condición humana, tratando de explicarla. Y como te digo, hay muchas maneras. Una es danza, una es la misma ciencia, otra es el teatro, otra es la literatura, otra es la pintura, otra es la música, y todas esas están unidas por un elemento, lo que uno está sintiendo. Y ese sentir, cómo lo explica uno a partir de crear ese lenguaje. Eso implica, inmediatamente, valga la redundancia, que tienes que desarmar todo lo que está, porque no te sirve, porque vos no sos un sacerdote, porque vos no sos una persona que va a decir que el mundo es así, porque lo que tenés son interrogantes, que tratás de darle alguna respuesta, pero da la casualidad, efectivamente, que las respuestas nunca son respuestas, es una respuesta que inmediatamente se antecede a otra pregunta y seguimos preguntando. Por supuesto que esto nos hace ver varias cosas. Al decir esto, que estamos siempre confrontados a este caos, a este misterio, a este no saber, nosotros a la hora de escribir, a la hora de hacer teatro, estás vinculado a lo incierto. Y eso es lo que tratás de nombrar. Vos vinculado a esa incertidumbre y tratás de decir, bueno, creo que esto pasa. Entonces, para mí es un libro, es un conjunto de historias donde se plasman tu pensamiento vinculado a ese sentir, lo que estás sintiendo vinculado a situaciones, a escenas, a preguntas, a sueños, a imágenes, y eso construye cosas. A lo mejor el libro es un solo texto, a lo mejor el libro son un conjunto de pequeños textos que van dándote un conglomerado de cosas. A lo mejor ese libro se convierte en lo que se llama una novela, o a lo mejor ese libro se convierte en algo que es una poesía. Yo en realidad nunca me pregunto qué es lo que voy a escribir, o sea, es decir, me tiene sin cuidado, es decir, yo me planteo, siento cosas y las empiezo a plasmar y a buscar. Lo que salga, a mí me tiene sin cuidado. Es decir, eso se lo dejamos a los académicos que trabajan de eso y ganan dinero con eso, pero para mí, digamos, en términos de escritor, a mí eso me tiene totalmente, es una preocupación que yo no tengo. Mi preocupación es cómo plasmo esas imágenes, esas sensaciones en eso que está ahí, en esa incertidumbre, eso que no logro agarrar porque se me va de las manos, esa conciencia que se difumina. Y algo muy importante es eso en nuestros contextos, porque yo no estoy en la Edad Media, estoy en este siglo, en estos días, donde pasan cosas en nuestros países, siguen pasando cosas en nuestros países, y entonces esas son mis preguntas. Ante eso, ¿qué pasa? Bueno, el resultado algunas veces es un libro y otras veces son años de espera para que salga algo que le podríamos llamar libro, ¿verdad? Pero más o menos esa es la idea que por lo menos yo me manejo, esa es la sensación, más que una idea es una sensación. Como escritor, no como poeta, cuando digo estas dos palabras, estos dos verbos, ¿a qué te remiten? Dormir despierto. Me remiten inmediatamente a lo que era mi niñez, mi adolescencia y toda mi vida. ¿Y por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando me despertaba y ojalá estaba lloviendo, me escapaba de la clase, no iba a clases, decía que estaba enfermo, pero lo que hacía era que me ponía a leer. Entonces me quedaba en la cama leyendo y ¿qué sucedía? Que me dormía con lo que estaba leyendo, volvía, me iba, volvía. Y entonces ahí
de alguna manera siempre me doy cuenta que soñar o dormir es parte de esa condición de conciencia y de inconsciencia que tenemos todos. Porque es mentira que nosotros tenemos una concentración total a todo. Tenemos a ratos, pero inmediatamente te vas con tu pensamiento a otro lugar, estás normalmente en muchos más lugares que estar aquí, y entonces el sueño es parte integral del ser humano. Tanto es así que nosotros no podemos dejar de dormir, tenemos que ir a otro lugar siempre, que es otro lugar que le pueden llamar los freudianos de tal manera, los lacanianos de tal manera, el otro de tal manera. Nosotros tenemos que desconectarnos de esta aparente realidad. Y ve qué cosa, que eso hace que nosotros siempre estemos volviendo a la noche, al caos donde no hay nombres, al silencio donde no hay nombres, y volvemos. Entonces para mí el sueño me recuerda, sí, todo eso que te estoy diciendo, me recuerda que muchas veces se nos olvida que estamos cargados de imágenes, de elementos que determinan nuestra cotidianidad y que muchas veces ni siquiera los cuestionamos, pero están ahí, son figuras que determinan. Acordémonos que nosotros sin lenguaje volvemos a ser el animal que éramos hace 400.000 años, cuando aparecemos como especie, según los paleontólogos, en África. Y entonces el lenguaje que determina esta realidad, pues también desaparece cuando uno duerme, y cuando uno escribe, y cuando uno hace teatro, y cuando uno hace pintura o música, desaparece. Porque te encontrás de nuevo con ese sueño que es silencio, con ese sueño que son sombras, con ese sueño que es inconsciencia, donde estás solo con vos mismo, sin mediación de nada. Entonces creo que eso es parte integral del ser humano, se nos olvida que eso es parte integral del ser humano, pero ¿cómo podría vivir una sociedad sin imaginar? ¿Cómo puede vivir una sociedad sin expresar? Lo intentamos, porque ve todo el conjunto de censuras que hay desde la familia, desde los padres que tratan de decirle a los hijos que tiene que haber un solo modelo, que tiene que haber un solo camino. Lo hacen las universidades cuando determinan que la realidad es que no es la otra. Entonces nosotros siempre estamos peleando entre un modelo totalitario en sociedades plurales contra un modelo que es plural por sí mismo, que es encontrarse con uno mismo y su particularidad. Entonces, bueno, creo que soñar, dormir es parte esencial. Ojalá que pudiéramos, a partir de esos sueños, redescubrir nuestra realidad de otra manera, donde uno efectivamente se encuentre. En términos semiológicos, la palabra escrita es imagen, pero también es sonido. Es la unión entre un significante y un significado. ¿Cómo se podría interpretar esto desde el campo de la poesía? Vamos a hacerlo más fácil. Digamos que esta versión de significante y significado pues te explica que efectivamente vos escuchás un sonido que se articula y que esa articulación de sonidos le das un significado y que inmediatamente remite a cosas. Yo vuelvo a poner el ejemplo, digo silla o libro, y vos antes de ver el libro te lo imaginás el libro, entonces ahí está el significado. Pero esto viene de algo más, digamos, más metido en las entrañas. Siempre hay muchas discusiones de qué es una buena novela, qué es un buen poema, qué es una buena obra de teatro. Y yo no me voy a meter en el asunto del gusto, es decir, el gusto es el gusto, a lo mejor hay cosas que te gustan que uno dice qué barbaridad, y hay otras cosas que uno diría deberían de gustarte estas pero no te gustan, y bueno, eso es una cosa aparte, eso es subjetivo y tiene que ver con cada persona. Pero lo que sí es cierto es que la literatura nace ante un canto que es tu dolor o lo que estás sintiendo o lo que querés expresar, y eso está en las entrañas. Un ejemplo muy simple: si vos en este momento te sentás en una silla, que siempre lo pongo como ejemplo en charlas y cosas, y en esa silla hay un chinche, una chinche, no sé cómo le llaman ustedes, y te la ensartás, por decirlo así, vas a pegar un brinco y un grito. ¿Y qué pasa con ese grito y ese brinco que pegas? Que el cuerpo no te está pidiendo a vos permiso para sentir, el cuerpo siente y expresa.
Entonces la expresión, y cuando uno habla de derechos humanos, no estás hablando de cosas ajenas al ser humano, estás hablando de cosas que pertenecen al cuerpo. La expresión es esencial del cuerpo porque el cuerpo lo necesita. Es que no pide permiso. Te duele algo y pegas un grito. Te duele algo e inmediatamente tu cuerpo lo resiente. Tenés una pérdida, un luto, o lo que, el cuerpo lo resiente. Tenés algo que te hace muy feliz, el cuerpo explota. Y así es, y de ahí la risa relativiza, igual que la muerte. Entonces, estos significado y significante, digamos, vamos a dejarlo ahí y vamos a decir que antes de eso vos expresás. Pero entonces aquí surge otra cosa que es compleja, pero que es el inicio, a mi juicio, del orden social. ¿Cuál es? Que cuando usted expresa desde su interioridad, el otro lo percibe y el otro se conmueve. Entonces nosotros no nacemos como sociedad porque pensamos ser sociales, no, pensamos porque nos percibimos, descubrimos el dolor del otro, el vacío del otro, la proximidad. Entonces ve lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que una sociedad que limita la expresión es una sociedad no solo que va a matar la particularidad de una persona o de un conglomerado, sino que se está matando a sí misma, porque la sociedad plural surge precisamente por la posibilidad que tenemos de expresar lo que sentimos, y eso que sentimos es nuestra particularidad. Y esa particularidad hace que cuando se exprese, el otro la perciba. En otras palabras, si vos tenés un sistema educativo que censura y mutila, como sucede en nuestros países, esa particularidad, vos estás diciéndole a esos muchachos que nunca pueden ser percibidos por el otro, porque no están construyendo su expresión. Eso quiere decir también que desde el sistema educativo nosotros estamos construyendo modelos antidemocráticos, porque la democracia no es ir a votar cada cierto tiempo a las elecciones, es un sistema donde cada uno puede ser él a partir de su particularidad. Pero ¿cómo podemos nosotros descubrir la particularidad de alguien si esta persona no se expresa? Entonces la expresión es no solo parte esencial para construir a la persona, sino parte esencial para construir el sistema plural o democrático, o como queramos llamarlo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la literatura? Tiene que ver algo muy sencillo. Si vos lográs plasmar en un texto eso que estás sintiendo, eso que estás viviendo, y el otro se descubre ahí, efectivamente la literatura se convierte en un lugar de encuentro. Es decir, la literatura permite revisar la realidad y encontrarme en esa realidad, yo viviendo eso que está ahí. Ahorita que hablabas en el ejemplo de la chinche, que podría ser una aguja que te clavas en el trasero, sí, peor. También me remite respecto al poema por el asunto de la extensión a lo que es una interjección. Uh-huh. ¿Sí? En un poco espacio. Ponelo que, digamos, si lo queremos ver así, la literatura, toda la novela debería ser una intersección toda, desde el A hasta la Z. Porque tiene que ser un canto que vos construís vivenciando cada cosa y construyéndola. Ahí es donde uno deja de ser uno, porque entonces descubre situaciones que están ahí, que están alejadas del pensamiento racional como lo entendemos. Entonces tenés que pensar de otra manera. Es como, por ejemplo, si te va persiguiendo un perro rabioso, usted no está pensando si se va a meter en un lugar u otro, usted va creando sobre la marcha. Un escritor tiene que hacer eso. Es decir, va vivenciando y construyendo lo que va sucediendo ahí conforme lo va descubriendo ahí. Por eso Octavio Paz decía, es la otra orilla, es el otro lugar donde yo voy. Entonces ese es el lugar de encuentro donde yo efectivamente tengo que desnudar cosas en personajes, en imágenes, me pongo ahí sin ser yo. El otro se reencuentra. Si no hay eso que estás llamando la interjección, si no existe, ¿cómo percibís eso? Puedes pensarlo, pero no puedes vivirlo. Un ejemplo de otro escritor mexicano, Juan Rulfo con Pedro Páramo. Si usted me dice que usted no cree en fantasmas, está bien, es su derecho, pero usted va a hablar con los fantasmas en esa novela, porque el que le está hablando es un muerto.
Ah, es que no creo en eso, entonces no lea la novela. Ve que simple, ¿no? Usted lee a Kafka en La Metamorfosis. Resulta que el que le cuenta la historia es Gregor Samsa convertido en un monstruoso insecto. Ah, es que los insectos no hablan, entonces no lea la novela, porque usted se va a encontrar con un monstruoso insecto que va a contarle cosas que incluso él ni se había dado cuenta, ni había asumido. Y entonces esa vivencialidad es lo que le da vida al teatro, a la literatura, a la pintura. Pero ve que es una vivencialidad no ingenua, es una construcción que obliga al autor, obliga al actor, obliga al pintor a estar repasando constantemente, viviendo constantemente eso para que lo logre plasmar. Por eso se vuelve tan agotador y por eso escribir no es tan sencillo como muchos creen que es plasmar y decir, ay, hoy la luna, a propósito que hoy hay luna, hoy va a estar azul y qué linda y entonces me enamoro y tal. No, vivenciar implica, no tengo un lenguaje, tengo que construirlo desde mí mismo ante esto que no sé qué es. Y ante esto que no sé qué es, ocurren cosas. Me encontré con alguien, me separé de alguien, alguien huye, alguien vuelve. Y entonces tenemos que darnos cuenta que en esa novela o en ese texto las cosas son porque son ahí. Yo no puedo tergiversar lo que hay ahí. Eso es lo que hay. Ahora, ¿qué pasa? Que ese grito, esa manifestación, yo la interpreto desde mí. Por eso es plural. Porque el autor simplemente vivenció eso y a mí a lo mejor, yo como lector, me depara otras cosas que no son las que el autor creía, porque el autor se convierte en simplemente otro lector, y entonces se convierte ese lugar de encuentro en algo plural. ¿Y por qué tiene que ser algo plural? No es por qué, sino porque la condición humana es no saber ante este misterio, y ante eso yo puedo ver cosas que el otro no ve, el otro ve otras o siente otras, y entonces ese lugar de encuentro es eso. Ahí es donde está, uno podría decir que se manifiesta la poesía, si es que es eso, pero es que supera el término, sobre todo en términos contemporáneos, ¿verdad? O sea, hablando en términos contemporáneos, o la misma novela, o el hecho teatral. Si usted tiene unos actores que vivencian lo que está ocurriendo ahí y siempre están en una situación límite, usted el actor te va a llevar a lugares inimaginables. Y entonces es un lugar de encuentro y ritual, donde recordamos, que era lo que hacían los griegos cuando hablaban de teatro. El teatro en Grecia, el teatro era ver, voy a ir a un lugar a ver lo que el otro hace. ¿Y qué es lo que el otro hace? Recordar. ¿Y qué recordaba? Tu historia. ¿Qué hace la literatura en esta época? Aparte de que algunos pillillos se aprovechan y todo ese tipo de cosas, debería reencontrarnos ante este mundo en tránsito, en los cuales nosotros sabemos que estamos y que no vamos a estar en un momento determinado. Me estoy yendo por las ramas para llegar al corazón del árbol. Ahora que citas a Rulfo, yo no pienso en un prosista, yo pienso en una poética. Bueno, digamos que lo podemos nombrar como queramos, es decir, algunos van a decir, esta es una prosa, esto es una prosa poética, este es un poeta, qué sé yo. Yo creo que, como te decía al inicio, el que escribe, el que pinta, el que hace teatro, pues sí, puede decir, ay, yo soy actor, pero en el fondo no le preocupa eso. Tiene más bien demasiadas preocupaciones para poder resolver eso que trata de plasmar, como para ponerse títulos. Me parece que los que se ponen títulos es porque lo necesitan, me explico, necesitan llamarse de alguna manera. En mi caso, lo que tengo son problemas a la hora de enfrentarme a un papel, a una historia, a una imagen, cómo la plasmo, cómo no encuentro las palabras, no encuentro la situación y tengo mucho tiempo. Digamos, los libros, este libro que mencionamos al inicio en Argentina, que recoge 3 libros, son 20 años de estar intentando cosas, ¿verdad? Por lo menos yo en eso soy muy lento, no me preocupa el tiempo como a otros, y sé que no puedes sacar un libro cada año porque eso no son libros, eso son fórmulas, eso son recetas, eso es Coca-Cola en versión novela, ¿verdad? O qué sé yo, cualquier producto de consumo, porque no hay otra posibilidad. Tu encuentro con
con vos mismo genera ese vacío, ese abismo, esa incertidumbre y esa necesidad de plasmar en algo lo que estás vivenciando o estás viviendo o estás percibiendo o estás buscando, y eso se lleva siempre mucho tiempo. En este libro que vas a dar a conocer, que vamos a conocer, ¿qué tipo de presencia tiene el teatro? Partiendo de que tú tienes además una labor como actor. Cuando yo digo teatro pienso en la acción, si no es literatura dramática, es drama, es dramaturgia. No sé si has reflexionado al respecto. Yo no reflexioné, sino que fue un amigo mío, un escritor venezolano que se llama Alexis Romero, cuando empezó a leer cosas que yo escribía. Entonces él me decía que él veía el teatro muy metido en lo que escribía, pero lo veía desde el punto de vista de escenarios. Entonces decía, es que aquí hay un escenario, hay un escenario, hay un escenario, y esos escenarios se van entrelazando. Y entonces está ahí, digamos, muy presente lo que es el teatro en términos de escenario. Lo que sí te puedo decir es que hay mucha razón en lo que dice Alexis, en el tanto, ¿cómo expresas vos la simultaneidad de cosas que están ocurriendo? Es decir, estamos acá en Matehuala, están ocurriendo cosas en San Luis, en mi país, en Argentina, en el DF, etcétera. En este momento hay una simultaneidad de asesinatos, hay una simultaneidad de risas, hay una simultaneidad de cosas sublimes, hay una simultaneidad de cosas horrorosas. ¿Cómo explicas toda esa simultaneidad? Yo no la puedo explicar, no la puedo narrar, pero entonces me empiezo a mezclar escenarios, situaciones, tiempos. Un poco como Juan Rulfo o algunos otros escritores, Eliot, por ejemplo, que de pronto en una frase está pensando en varias historias. Yo no lo hago tanto así, pero sí estoy pensando que el conjunto de lo que hay acá, o cuando voy caminando, por ejemplo, voy caminando por estas calles de Matehuala, pues yo no conozco este lugar, pero empiezo a pensar qué había aquí, y entonces un edificio me remite a una historia, y entonces para mí ya no es solo el edificio, sino esos fantasmas que están ahí, y esos fantasmas están ligados con la gente que anda caminando por ahí, que tras de eso lleva una historia en su cabeza, y era un poco como lo hizo Joyce en el Ulises, que vos se trata de encontrar una simultaneidad, y esa simultaneidad son muchas cosas. ¿Cómo expresas el sonido del ventilador, el sonido de la calle, que entra alguien, que sale, todo simultáneo? Entonces Alexis me decía que él lo que encontraba eran escenarios, y yo le decía que sí, que tiene razón, que de pronto esos escenarios se van enlazando y todos en sí van construyendo una historia que son muchas historias. Creo que ahí es donde está el teatro, en una parte, y la otra parte donde está el teatro es en esta parte vivencial, es decir, un actor que no se desdoble en escena, que deje de ser él, y se convierta en algo, pero que le dé vida en términos vitales, no es actor. Y para eso pues hay muchas técnicas, pero yo pienso un poco en Grotowski, en el límite que siempre tenés que tener, la danza Uto, en el teatro, no, ese límite en el cual siempre hay una situación de desequilibrio y tenés que resolverla ante una situación y se están pasando otro montón de cosas. Eso te da escenarios, te da entender que la simultaneidad está ahí y que la vida no es lineal, que son muchas cosas al mismo tiempo, que no hay un factor que determinó algo, sino muchos factores, pero todo está ahí, es todo y es nada. Émile Cioran decía que en Shakespeare hay tanto crimen y tanta poesía que sus dramas parecieran estar escritos por una rosa demente. Estamos frente al tema de la violencia, que creo que no es nada nuevo y que lo ocupa todo. ¿De qué manera se manifiesta en tu obra la violencia como tema? Yo creo que no se manifiesta como un tema, es decir, es parte de la condición del ser humano ser violento. Nosotros somos animales, somos bestias. A mí me hace mucha gracia cuando uno está dando una charla que uno dice, es que nosotros pertenecemos al reino animal, entonces todo el mundo dice, no. Uno dice, no, entonces ¿a qué perteneces? ¿A una piedra? ¿A una nube? No, somos parte del reino animal. Lo que hemos intentado es mediatizar esos impulsos primarios, tratando de crear algo donde podamos convivir, y de ahí decir, bueno, descubrir al otro, la proximidad, etcétera.
pero nosotros estamos ligados a esa bestialidad. Entonces la violencia, que la puedo llamar de muchas maneras, está ahí y nosotros tratamos de contenerla. Si nosotros no hubiéramos comido carne, si no hubiéramos matado, por ejemplo, posiblemente el desarrollo cerebral nuestro no sería el que tenemos, ¿verdad? Porque las enzimas que se requieren están ahí en la carne. Ahora podemos darnos el lujo de decir que no queremos comer carne, ahora, ante estas condiciones, que podemos mediatizar ese alimento de otra manera, relativamente. Pero ve que si vos estás en una selva y nos ponemos a ver los inicios de nuestra cultura, tenías que tener un montón de hechos violentos para poder sobrevivir. Una era cómo comías, cómo conseguías tu alimento y cómo sobrevivías ante un medio tan hostil donde vos podías ser la víctima. Y posiblemente ante esos miedos tan pavorosos que se siguen manifestando en lo contemporáneo, solo que se visten de otra cosa. ¿Cuál es el miedo que tiene una persona en acumular y acumular? Sí, se convierte en avaricia, pero hay un miedo ahí, hay un miedo a la carencia. ¿Cuál es el miedo que tiene una persona mezquina que no quiere dar absolutamente nada? Pues a la carencia también. Y yo no lo estoy justificando, solo estoy diciendo que todo este conjunto de cosas están presentes en nosotros, nuestros miedos, nuestros fantasmas, el que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Y bueno, y si lo queremos ver así, ¿qué más hechos violentos que todo esta forzarnos a que uno siga un camino u otro, o que se operen toda la bendita cara para tratar de aparentar algo que no se puede hacer? Y me acuerdo una vez que estaba en una entrevista de un amigo argentino y me decía, señálame algo monstruoso. Entonces yo le decía, pues yo pienso que algo monstruoso es la cara de Michael Jackson, es algo monstruoso, lo siento mucho porque los que lo admiran, pero yo veo esa cara y me recuerda que hay algo monstruoso, que el tiempo no se puede detener, que usted no puede cambiar de lo que es, y que usted cuando perezca va igual que todos, va a ser polvo, nada más. Pero ve cómo nosotros forzamos, y entonces empezás a ver estas estrellas de cine, bueno, vamos a llamarle estrellas de cine, digamos, estos personajes que aparecen ahí con todas las caras deformadas tratando de seguir un modelo. Bueno, eso es monstruoso, eso es violento, es negar nuestra propia condición. Que yo tengo derecho para sentirme bien. Usted tiene todos los derechos que quiera. Yo no le estoy quitando ningún derecho a que se opere la nariz y se la ponga como quiera. Si quiere se la pone en la frente. Lo que estoy diciendo es que eso es monstruoso, porque nosotros seguimos forzando una realidad a modelos que siguen X y Y cosa, que atentan contra lo que somos, que no podemos variar. Entonces la violencia tiene sus extremos, ¿verdad? O sea, es decir, extremos de destrucción, como lo que podemos ver acá en nuestros países, que no es solo México, yo lo sigo insistiendo, es una degradación cultural, humana, de vaciamientos de contenidos, de referentes, que empieza a ser, eso se llena con barbarie, con bestialidad, con una indiferencia muy profunda hacia los demás, con una mezquindad muy profunda hacia los demás, que va de un extremo al otro. ¿Cómo se manifiesta eso en lo que escribo? Bueno, es que no es que se manifieste, es que está. O sea, si nosotros analizamos cómo eran nuestras familias hace 100 o 200 años, eran productos de incestos, de abusos, etcétera, que siguen estando ahí. Entonces, cuando narras la historia, eso está presente, ¿verdad? Siempre está presente sin que tengas que decirlo. Cuando ya lo quieres decir de una manera más explícita, pues a lo mejor haces un ensayo o haces una crónica u otras cosas. Aquí estamos ante esa condición de no saber, ante esa condición de qué es lo que está sucediendo acá y qué estoy haciendo yo acá en términos de mi existencia. Álvaro, antes de programar un próximo encuentro, ¿nos podrías compartir algo de tu obra? Sí, voy a leer. Venía con una idea distinta, pero aquí me la cambiaste. Estos textos, precisamente ahora en el encuentro que tenemos con Mario, la primera parte se llama una cosa así, Costa Rica, México. Entonces me quedaba pensando, yo digo, bueno, en el caso mío, que uno era el lindero de Nueva España, ¿verdad?, que era Costa Rica, ¿cómo empieza a influenciar todo eso? Y resulta que después me doy cuenta que en las cosas que yo voy escribiendo voy recogiendo elementos de los lugares donde estoy. Entonces, por ejemplo, este texto
que voy a leer, que son 3 pequeños textos, yo podría decir que el personaje de él está en Matehuala, podría decir que está en Costa Rica, podría decir que está en Real de 14. Y entonces me parece que viene el caso con todo lo que nosotros hemos estado hablando de alguna manera, ¿verdad? Entonces dice así esto. Esto pertenece a un libro que saldrá, que es otro libro, que se llama En un país sin nombre. Dice así: de niño me preguntaba por la niebla mezclándome en ella, dejándome ir en el letargo que abraza el polvo. Era un tiempo sin tiempo, lo ajeno, la nostalgia, yo mismo, reapareciendo en la lejanía, en el cerro que desdibujaba la cueva de la bruja, en los brazos de los árboles dirigiéndose hacia las lomas diluidos en la bruma, en el vacío. Habían unas pocas calles recorridas por el sol y el rumor de algunos fantasmas, voces de sombras que salían de las casas, un antes de un antes inmerso en la penumbra, confundido en el silencio al que él percibía mientras buscaba, en el cúmulo de cosas, el polvo, la lluvia, el viento, cuál era mi rostro, cuál mi voz, una sombra. Nací en un lugar sin nombre, el país de los ausentes, decía Jorge Arturo, el pueblón le llamaba Uniceodio, un lugar que no era un lugar, decía yo. En las noches imaginaba lugares distantes, veredas, callejones, sonidos que pernotaban en las aceras, escapando entre los bosques más allá de los ecos, un dejarse ir vislumbrando en lo lejano, un perderse. La misma sensación de nostalgia reaparecía al contemplar el brillor que parpadeaba en las montañas, en las casas al lado de la bruma que encubría los surcos entre los árboles, el exilio, la distancia. Sumido en la llovizna buscaba un lugar, un algo de algo. Estando allá estaba aquí, todo era todo, ajenidad, sueño, minutos transformados en lo incierto. El mutismo que iba al pasado en busca de respuestas, pero las respuestas no son respuestas. Son ópalos que se pierden sin brillo en el abismo, diluyéndose como la lluvia en los cerros, esperando la venida de los muertos, lo que dicen en nosotros mientras llega la niebla. Casi al amanecer, quedando todavía unas estrellas con el viento detenido y también la lluvia, continuaba deambulando por los barrios de mi barrio. Reaparecía el desierto, unos cerros dormidos, el murmullo de cantos que apenas escuchaba, unos ritos caminando hacia el vacío. El allá era el aquí, iba y venía era el otro, la sombra, la niebla, lo ausente, el pasado regresando a la lejanía, el todo en el todo, la sombra, la niebla, lo ausente. Perseguía el crepúsculo, buscaba un fantasma, la extrañeza, el origen del origen en el polvo. El mutismo se sumergía en la indiferencia, pasaban las cosas sin pasar, un pájaro, una nube, el sol de nuevo entre las calles envejeciendo, un perro arrastrando las cadenas, un grito, un pájaro, una nube, pero nada había. Y la parte final de ese texto, me brinco acá una partecilla, es esta. Al regresar, después de haberme ido con viento y nubes detenidas, inmerso en lo lejano, me encontré con algunas voces habitando los cuartos, con el clamor en las sombras junto al polvo entre papeles, algunos recuerdos y escritos, algunas hojas en los escombros, en lo ausente, en el vacío. Me adentré sin saber quién era o qué hacía ahí, cuál era mi rostro o mi voz, por los pasillos palpando las paredes. Quedaban algunos cuadros, algunos muebles, pero la casa no era mi casa, era un lugar, sin nombre. Miré sin mirar, la hojarasca cubría el patio mientras volvía la lluvia empujada por el viento, escuchando sin escuchar. Era un día como cualquier día en el que estaba más solo, en una tarde de cualquier tarde, sumido en la niebla. Noches después de dialogar con voces y sombras, con la lluvia y el viento en la hojarasca, volví a las calles. Caminé por lugares que no recordaba. Vislumbraba el desierto, los cerros adormecidos. Los fantasmas corrían detrás de los perros, de pájaros mudos que entraban y salían de las casas en penumbra, entre árboles desvaneciéndose en la ceniza. Era un pueblo que no era un pueblo, teñido de polvo. Buscaba sin buscar un destello, un eco, un algo en el horizonte.
pero los cerros se oscurecían detrás de las nubes, anocheciendo el fulgor, huyendo. Llegaba sin llegar, iba y venía sin irme, no estaba, era el uno, era el otro, los pájaros mudos, la sombra, el desierto oscureciendo en el polvo, los fantasmas corriendo entre las nubes. Ir y venir es una ilusión, otro espejismo. Ahora que vos hablabas sobre Costa Rica, iba a decir tu tierra, no nuestra tierra, como latinoamericano me molesta, no me gusta más bien que le digan la Suiza de América. ¿Qué tiene que ver? Pues no sé, decían que el paisaje, pero bueno, yo no, la verdad que no sé. No hay pobres pues no habían tantos, ahora sí ya tenemos un buen poco, digamos, a lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 30 años, el país se ha deteriorado y estamos en una situación complicada. Pero creo que nuestros países todos, y ese ejemplo de la Suiza centroamericana, es posiblemente un buen ejemplo de decirnos que desde Argentina hasta México nos parecemos en algo, y es que nos empeñamos en negar lo que somos. Y entonces estás en México y entonces para los mexicanos lo peor es un mexicano. Estás en Argentina y lo peor que hay para los argentinos es un argentino porque no pueden hacer nada bien. Y si estás en Costa Rica es igual. Hay una condición de desdeñar las posibilidades que nosotros tenemos. Y esa es una condición que está en todos nuestros países. Posiblemente algunos querían decir, somos Suiza centroamericana porque somos algo más que los centroamericanos o porque estamos más allá que muchos. Creo que la única posibilidad que tenemos nosotros, o no única, una posibilidad que tenemos nosotros de superar lo que vivimos es que asumamos que somos gente de estos lugares y que no hay nadie más que puede reconstruir lo que estamos viviendo o cambiar lo que estamos viviendo. Somos nosotros. Pero si nosotros no desarrollamos el cómo queremos vivir acá, cuáles son nuestras respuestas, qué es lo que sentimos en nuestra piel, evidentemente que esas respuestas nunca van a dar cabida a soluciones nuestras, sin un asunto chauvinista, es decir, no, o sea, hay una técnica, hay una ciencia que nosotros tenemos que nutrirnos, pero el cómo vivimos acá es una cosa que nosotros tenemos que resolver nosotros. Y esa me parece que es una condición latinoamericana que tenemos, desdeñar, negarnos constantemente en nuestras posibilidades y hacer unas escalas y unas diferencias absurdas. La condición humana es la misma para todos los seres humanos. Estamos de paso, no sabemos, y ante ese no saber, en ese mientras tanto que estamos, tenemos que resolver cómo queremos vivir y si queremos vivir. Quizá la problemática o el problema central que tenemos en nuestras épocas no es solo la violencia, no es solo el horror, sino redefinir qué sentido tiene vivir, qué sentido tiene estar en esta vida, que genera tantos desaciertos, tanta monstruosidad y tanto desaliento. Álvaro, nos volveremos a encontrar ahora que traigas tu libro a Matehuala. Aquí estaremos de nuevo en octubre, de pronto aquí con Zenón Campos o con Renata, pues planificamos algo, hacer un recital, hacer una lectura y comentar todo eso, pues aquí estaremos de nuevo en octubre. Aquí la mesa está puesta, gracias. No, gracias a ustedes y saludos pues a todos los que ven este programa y pues muchas gracias. Gracias. Siempre es interesante platicar con personas como Álvaro y es un ejercicio que hemos venido realizando. En efecto, ahora que salga en octubre su libro, va a haber la posibilidad, dicen Dios mediante, si hay vida, de seguir platicando. Como todas las semanas, agradecemos a Telecable las facilidades que nos presta. No nos despedimos, Álvaro, y hasta la próxima.